Bueno, entonces en este segundo video vamos a ver cómo funciona en general la interfaz de Pico 8. Vamos a ver eh, qué cosas nos permite hacer Pico 8, qué limitaciones tiene y como en general qué usos y qué distintas pantallas tiene la aplicación. Entonces les recuerdo que existe una versión gratuita de Pico 8. Si entran a pico-8-edu.com, los lleva a esta versión, y desde el explorador pueden usar todas las cosas que se pueden usar en la versión de pago. Yo tengo la versión de pago, entonces voy a usar esa, pero en realidad es exactamente igual, eh, pues una versión a la otra. Entonces aquí tengo mi ventana de Pico 8 y pues esta es la ventana inicial, que es algo así como el terminal, donde uno puede escribir comandos para crear cosas como carpetas, archivos, cambiar de una carpeta a otra, empezar a correr el juego, cosas por el estilo. Y pues esto está simulando como la terminal de los computadores que existían en los 80s, que no tenían como estas interfaces que tienen nuestros computadores ahora, con ventanas, menú inicio, cosas, carpetas que emergen, sino que solamente tenían esta pantalla negra en la que había que escribir todos los comandos. Sin embargo, si yo picho el botón Escape, si yo presiono ese botón, me va a mandar a esta otra pantalla. Y en esta otra pantalla es donde yo puedo diseñar mi videojuego. Entonces aquí, como pueden ver, estoy en el editor de texto. En el editor de texto yo puedo escribir el código que voy a usar para hacer que mi juego funcione. Y aquí es donde nos la vamos a pasar la mayor parte del tiempo. Pero también aquí en esta parte hay unos botones que me sirven para cambiar a otras partes del diseño del videojuego. Por ejemplo, aquí, si hago clic en este muñequito, tengo la hoja de sprites, o sea, la hoja de dibujos que yo puedo usar en mi videojuego, como para dibujar el mapa o para dibujar a los personajes. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo dibujar un personaje que después puedo usar en mi videojuego. Entonces, en esta hoja de sprites yo puedo pues crear todas las cosas que necesito. Supongamos que yo necesito un árbol, entonces lo puedo hacer aquí en otra ventanita de otro sprite. Y bueno, aquí, como pueden ver, ya empezamos a encontrar una de las primeras limitaciones que tiene Pico 8, y es que solamente podemos usar estos 16 colores. En realidad existe otra manera de usar otros 16 colores adicionales, pero no más. Entonces todos los juegos de Pico 8 tienen que acomodarse a este límite de colores. Eso no quiere decir que no se puedan hacer cosas interesantes. Si ustedes vuelven a mirar el BBS y toda la cantidad de juegos que existen en Pico 8, van a ver que la gente encuentra muchas maneras de explotar esta limitación. Y un poco la gracia de Pico 8 es eso, es que no tengamos que pensar demasiado en tantos colores y en tantos problemas, sino que podamos como empezar a ver cosas y a aprovechar las limitaciones creativamente. Entonces aquí hay varias herramientas. Por ejemplo, acá hay un bote de pintura con el que yo puedo colorear espacios. Bueno, estas cosas las pueden explorar. Yo puedo mover el dibujo, yo puedo seleccionarlo, crear sellos, agrandar mi dibujo en la hoja de sprites, porque de pronto necesito no un dibujo chiquito, sino un dibujo más grande que después quiero dibujar en mi videojuego. Entonces todo lo que está aquí está relacionado con la hoja de sprites, y tengo, digamos, 4 hojas. Si hago clic aquí, puedo escoger cualquiera de las 4 hojas. Y esto activa unas flags, unas banderas que no lo vamos a usar para este videojuego, pero de pronto después veremos cómo se usa. Aquí, en cambio, haciendo clic en esta parte, está el diseño del mapa. Entonces yo puedo crear un mapa escogiendo algo así como poniendo sellos de mis sprites. En este videojuego no vamos a usar el mapa, pero de pronto después podemos ver cómo se usa si quisiéramos hacer un videojuego que tiene este tipo de mapas. También está este botón que me lleva como al diseño de efectos de sonido. Entonces yo puedo diseñar un sonido, y cuando como escogiendo estas partes del sonido, digamos, de las notas que tiene el sonido, de la frecuencia en la que suena el sonido, y luego si presiono espacio puedo como escuchar ese efecto de sonido. Y aquí tiene distintas ondas que tienen un timbre diferente, o sea, que suenan diferente. Cuando vayamos a hacer
la parte del sonido del videojuego. Vamos a ver en más detalle cómo funciona esto. Y por último está esto, que es una interfaz para diseñar la música. Entonces yo puedo crear pedacitos de sonido con esta parte, la parte de los efectos de sonido, y luego puedo crear patrones musicales, por ejemplo, para hacer la música de inicio de mi juego. Incluso aquí pues puedo como diseñar mejor los patrones y cómo uno lleva a otro patrón. Y aquí también puedo escribir las notas musicales en esta sección, en la sección musical, pero si en vez de hacer clic en esta parte que tiene como la onda, aquí puedo escoger esta otra parte en la que encuentro las notas y efectos y cosas que le puedo poner a los efectos de sonido que voy a crear en mi videojuego. Entonces, como pueden ver, tenemos una sección de componer música, una sección de crear efectos de sonido con los que se puede, por ejemplo, hacer explosiones, láseres, disparos, pero también se puede crear partes de la música. Esta sección en la que se puede crear el mapa usando los sprites. Esta sección en la que yo dibujo los sprites que voy a usar en mi videojuego. Esta sección en la que yo escribo el código. Y si presiono Escape, vuelvo a esta cosa que es el terminal, donde yo puedo escribir las cosas ya como de manejar los archivos de mi videojuego. Entonces, empecemos por qué cosas se podrían hacer en este terminal. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir en el terminal la palabra reboot, que es una cosa que quiere decir como reiníciese, vuelva a empezar de cero. Entonces, si le pongo reboot y le pongo enter, me va a decir como, tiene cambios sin guardar. De todos modos quiere reiniciar y puedo presionar la letra Y para decirle que sí o la N para decirle que no, porque es yes y no. Entonces le voy a decir sí, quiero volver a iniciar. Y ahí inicié de nuevo mi programa de Pico 8. Entonces si vuelvo a presionar escape, ya miro mi hoja de sprites y ya se borró todo porque no guardé nada. Entonces si vuelvo a presionar escape, vuelvo a mi terminal. Entonces aquí en esta terminal es donde yo puedo manejar, por ejemplo, las carpetas. Entonces si yo pongo ls, por ejemplo, voy a ver que pues la carpeta donde yo estoy creando mis juegos es una carpeta que está vacía. Por eso pues no se ve nada en esa carpeta. Esta función ls lo que hace es listar. Pueden pensar que ls quiere decir listar todo lo que haya en la carpeta en la que yo estoy en el momento. Como pueden ver aquí, no hay nada en mi carpeta de videojuegos. Entonces, si yo quiero crear una carpeta, puedo usar la función mkdir. Mkdir, esto no tienen que memorizarlo, ¿cierto? Pueden usar este video como referente por si se les olvida. Pero mkdir quiere decir make directory, o sea, crear un directorio, o sea, crear una carpeta. Entonces le voy a decir, crea una carpeta con el nombre carro, que va a ser la carpeta donde voy a guardar mi videojuego. Entonces le dije, crea una carpeta que se llame carro. Si pongo enter y ahora pongo ls otra vez, entonces ahora existe la carpeta carro dentro de mi carpeta más grande. Ahora, yo quiero guardar mi videojuego dentro de esta carpeta. Entonces para meterme dentro de la carpeta carro, puedo escribir cd, que es change directory, o sea, quiero moverme a otra carpeta. ¿A qué carpeta? A la carpeta carro. Entonces ahora lo que hice es estar adentro de la carpeta carro. Por eso me dice como es / carro / quiere decir que estoy dentro de esa carpeta carro. Entonces si yo pongo ls, pues no hay nada dentro de carro, ¿cierto? Esa carpeta está vacía. Entonces lo que sigue es crear un archivo de Pico 8, que es donde voy a guardar mi juego. Entonces le voy a poner save y le voy a llamar carro versión 1, o sea, carro v1. Entonces le pongo save y ahí guardé carro v1. Entonces si pongo ls otra vez, que es para listar, voy a ver que dentro de mi carpeta carro, ahí dice directory carro, tengo este archivo que se llama carro v1. ¿Listo? Ahora, si yo quisiera salir de esta carpeta carro, pues puedo poner cd, que es change directory, y 2 puntos, que es como quiero volverme a la carpeta anterior en la que estaba. Entonces voy a presionar eso y ahora estoy otra vez en la carpeta general grande.
Si pongo ls, pues podemos ver que lo que está dentro de esa carpeta es la carpeta carro. Si yo pongo cd carro, o sea, quiero irme a la carpeta carro, pues entonces puedo volver a entrar a la carpeta carro. Y ahora, por último, si quiero cargar como un archivo, pues entonces le pongo load. Y, bueno, primero quiero mirar qué archivos tengo en esta carpeta, otra vez. Entonces, ls. Tengo carro versión 1. Entonces le voy a poner load, carro versión 1. Y ahí cargué ese archivo. Entonces estoy en ese archivo, carro versión 1. Entonces, simplemente para cerrar este video de cómo se empieza a usar Pico 8, vamos a usar una función que se usa cada vez que uno va a crear un nuevo programa y un nuevo código, que es escribir hola mundo. Entonces, primero, en mi programa voy a crear esta función que se llama, o llamar esta función que se llama CLS. CLS quiere decir Clear Screen, que lo que hace es como borrar la pantalla. Entonces, lo primero que quiero hacer es borrar todo lo que esté ahí en esa pantalla, porque si ven, esta pantalla está llena de cosas ahí sucias. Entonces quiero borrarlo todo. Y luego, después, le pongo Enter y quiero imprimir en la pantalla, o sea, quiero escribir en la pantalla. Voy a escribir esto entre comillas. Hola mundo. Y cierro comillas y cierro el paréntesis. Entonces, ahora ya tengo escrito código dentro de mi editor de texto. Entonces ahora puedo escribir run en mi consola, en mi terminal. Y ahí están viendo. Primero se borró toda la pantalla y luego se escribió hola mundo. Entonces con eso ya escribimos nuestro primer programa. Entonces cada vez que yo quiera probar mi juego, tengo que escribir run y eso va a correr el juego. Por ejemplo, si yo ahora escribo, quiero que diga hola mundo. No, pero eso no es una O. Así, hola mundo. Entonces ahora puedo escuchar escape, run. Y ahora cambió mi programa. Ahora dice hola mundo con esa cantidad de O's. Entonces, ya estamos dentro de nuestra carpeta, ya estamos dentro de nuestro archivo y ya con Escape podemos escribir el código. Entonces, en el próximo video vamos a empezar a pues programar el juego de carros desde cero, haciendo todas las partes que se necesitan. Nos vemos en ese video.